Buenas tardes. Hoy es jueves 23 de abril 2020 y habíamos recomenzado después de un periodo como de 6 meses eh, nuevamente con estas grabaciones y eso fue hace 10 días. Después nos agarró una gripe, nadie se asuste, es una gripe clásica. Son más peligrosas que el coronavirus, pero tuve una gripe clásica. Para decepción de mucha gente, tuve una gripe común, de la que salí ahora y por lo tanto vuelvo a las grabaciones. Entonces, hace 10 días hablamos sobre que Uruguay es nuevamente colonia. Dejó de ser país independiente. ¿Por qué? Porque ningún uruguayo gobierna los destinos del Uruguay, sino que quien gobierna los destinos del Uruguay es el capital financiero internacional. Y este país ha sido sometido, como muchos otros, en base a una deuda externa voluminosa que fue ambientada por políticos venales hasta llegar a esta situación de una deuda descomunal para nuestro tamaño y con la cual el capital financiero internacional nos pone condiciones de todo tipo. Y esas condiciones normalmente son la entrega de las riquezas de nuestro país. Bueno, así es que la grabación pasada, que se llamaba Uruguay es una colonia, y le pusimos el número 1, la grabación de hoy es Uruguay es una colonia y le vamos a poner el número 2 porque es la prosecución de lo anterior. Bien, entonces decíamos que no gobernaban uruguayos, sino que se recibían órdenes por parte de los políticos uruguayos qué era lo que tenían que hacer y qué tenían que entregar en cada momento según la voluntad y la disposición del capital financiero internacional. Así fue, poníamos el ejemplo, que bajo el gobierno del Frente Amplio se firmó un acuerdo secreto, una imposición más, una orden de capital financiero internacional, para entregar gran parte en el tiempo del destino de los uruguayos con una pastera más, que sería el UPM2, que va a ser el acabose de este país porque va a quedar endeudado por 50 años, pero a su vez totalmente contaminado, sin acceso a su propia agua, inclusive asumiendo una responsabilidad a nivel internacional, que es la de permitirle a esta multinacional ingresar al acuífero guaraní, que no es patrimonio solo de Uruguay, es un patrimonio de la humanidad, que además ese acuífero guaraní es compartido con los países vecinos, a nivel de subsuelo, claro. Bien, entonces, corroborando, confirmando lo que nosotros decíamos, el nuevo gobierno, que tenía la chance, por una cláusula existente de que si había pandemia u otra catástrofe podía rescindir el contrato, tenía esa chance, una casualidad, hizo posible al aparecer este virus de rescindir el contrato, y el gobierno nuevo no lo hace. Lo que a nosotros nos da mucha pena, mucha tristeza, pero que a su vez confirma lo que nosotros decimos, de que en Uruguay no gobiernan los uruguayos. Porque si se rescindía el contrato, Uruguay no debía pagar ningún tipo de multa ni nada por no cumplir ese contrato secreto con lo que habíamos llegado hasta esos días. Bien, recuerdo que en la grabación pasada también hacíamos mención de que cualquier acto de resistencia es severamente castigado a nivel internacional a los países que resisten
al poder inmenso del dinero del capital financiero internacional. Pusimos ejemplos de eso, que sobran los ejemplos, cómo son castigados los países con sanciones o con ejecuciones o asesinatos en serie o invasiones militares y genocidas que matan las poblaciones de esos países que resisten. Pero dijimos a su vez, que sin embargo estamos en el presente viviendo una situación similar a la que se vivió en el siglo XX, a comienzos del siglo XX y a mediados del siglo XX, con las dos guerras mundiales. ¿Qué pasó? Mencionamos esto en la grabación pasada, en que las potencias industriales económicas de ese tiempo, Primera y Segunda Guerra Mundial, se disputaron la hegemonía a nivel mundial y por lo tanto fueron a la guerra entre potencias. Entonces, ponemos el ejemplo, por ejemplo, en Uruguay existió un periodo que se llamó el vallismo de José Valle y Ordóñez, en donde José Valle y Ordóñez y sus compañeros visualizan que la confrontación entre las potencias les daba la chance de intentar un desarrollo nacional que en condiciones normales las potencias no permitían. Entonces vino todo aquello de la sustitución de importaciones, el desarrollo parcial de una industria a nivel nacional, porque estaban muy ocupadas las potencias en sus guerras por hegemonizar en el mundo. Eso fue, por ejemplo, la situación de Jorge Valle acá, y en otros países sucedieron fenómenos similares por la misma razón. Estaba la posibilidad en países pequeñitos y débiles de hacer un intento de desarrollo nacional, precisamente porque las potencias estaban combatiendo entre sí. Igual cosa pasó en la Segunda Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial no resolvió el tema cuál era la potencia hegemónica, y fueron a una Segunda Guerra tan espantosa como la primera, o más espantosa, y se dieron las mismas situaciones, la posibilidad en estos países más débiles de intentar un desarrollo que las potencias no permitían. Nosotros recibíamos la producción industrial de esos países y la abastecíamos de materias primas. Quiere decir que nuevamente, y poníamos el caso del peronismo argentino, el nacionalismo argentino, que hace un razonamiento o un análisis similar al de José Valle Ordóñez y resuelve intentar, a la sombra de la Segunda Guerra Mundial, un desarrollo nacional. Y también lo intentan otros países en la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, pero el caso más conocido y más cercano se nos ocurrió Perón en la Argentina, ¿no? O puede ser Vargas en Brasil. Bien. Ahora, ¿por qué mencionamos estas cosas? Porque creemos que nosotros estamos viviendo un periodo similar. Hay confrontación entre las nuevas potencias, en donde apareció en el escenario China con una potencia económica brutal, que ha desafiado el desarrollo industrial de potencias que hace mucho tiempo que han hegemonizado sobre la Tierra. Entonces hay una confrontación que tomó la forma de guerra comercial por los mercados, por las materias primas, en fin, todo lo que hace a que un país industrializado pueda convertirse en hegemónico. Entonces, hay diferencias en el periodo que vivió José Valle de Ordóñez con la Primera Guerra Mundial y lo que vivió Juan Domingo Perón o el nacionalismo argentino en la Segunda Guerra Mundial. Sí, hay diferencias. Lo que tiene de similar es que hay varias potencias enfrentadas
y que eso es una oportunidad para los países débiles de maniobrar en medio de ese conflicto, acercándose a uno u otro o consiguiendo cosas de uno u otro, maniobrar con inteligencia, con arte político, para poder salir del pozo en que están estos países, que lo único que hacen es ser las víctimas del capital financiero internacional. ¿Y en qué se diferencia los tiempos de José Valle Ordóñez o los tiempos de Perón en Argentina con los de hoy? Y es que las potencias en la Primera y Segunda Guerra Mundial llevaban de punta el capital financiero nacional. Era el capital financiero nacional inglés y el capital financiero nacional alemán y el francés que disputaban entre ellos la hegemonía sobre la tierra. Y esos capitales financieros nacionales llevaban tras de sí a sus pueblos, a los obreros franceses, el capital financiero francés, a los obreros ingleses, el capital financiero inglés, y los alemanes también, y a la postre también Estados Unidos, que eran coincidentes los intereses del capital financiero nacional francés con los habitantes de Francia. Si al capital financiero francés le iba a ir bien a los pobladores franceses, con los trabajadores en primer lugar. Eso fue así. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, surge con fuerza la internacionalización del capital financiero y claramente toma el liderazgo del capital financiero internacional. Aquel capital financiero que durante las guerras financió a cada una de las partes en conflicto, financió en el mismo momento a Pedrito y a Juancito, que estaban en guerra entre sí. O sea, a Francia, a Inglaterra, a Alemania la financiaron a todos. El capital financiero internacional que ya existía, o sea, la banca internacional financia a las distintas partes, pero no es el capital de punta en ese momento de las guerras. Pasada la guerra, el capital financiero internacional pasó a ser el capital de punta. Y empezó el fenómeno de divorcio de ese capital con los lugares en donde se produjo la acumulación de ese capital. Entonces, el capital financiero internacional, compuesto por capitales norteamericanos, empezó a sacar la industria de Estados Unidos hacia afuera y empezó a no coincidir el interés de los trabajadores norteamericanos con este nuevo tipo de capital. Y así en Alemania y así en los distintos países. Y se conforma lo que se llama el capital financiero internacional, que no tiene bandera, no tiene un país atrás, como ocurrió en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces ese es un fenómeno nuevo. Ese capital financiero internacional necesita el poderío de las armas, como hablábamos hace un ratito. Entonces, ¿qué hace? Elige a un país que es Estados Unidos para la industria del armamento, porque en algún lugar tiene que estar la industria del armamento. Y los dineros pueden estar en cualquier lado, en una isla, en la isla Tortuga, en la isla Caimán o la de los filibusteros. Pero la industria bélica y todo lo que se mueve alrededor tiene que estar en algún lugar. Entonces eligieron a Estados Unidos y lo convierten, por lo tanto, en país gendarme. Pero el pueblo norteamericano no se ve beneficiado con la labor del capital financiero internacional. Y eso da lugar a que hoy en día las potencias que son China, Estados Unidos, la propia Rusia y las potencias de Europa vivan una disociación.
Ya no van los pueblos con los países, con los gobiernos de los países, ni con el capital financiero nacional. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el capital financiero internacional empieza a sacar la industria de Francia, de Alemania o donde sea, porque le convenía más producir lo que fuese, autos, heladeras, lo que fuese, le convenía más que fueran un país africano porque pagaban 2 pesos de salario, entonces esos países, los trabajadores de esos países, ya no tenían los mismos intereses, los europeos, los americanos, empezaron a saber de la pobreza. Bien, entonces llegamos a la situación hoy y no coincide con el escenario de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Aparece un nuevo factor que es la internacionalización del capital. Bien, entonces, como esto sucede, aparecen políticos como Donald Trump que no quieren que el capital financiero internacional controle su país de origen. Donald Trump es un nacionalista, o sea, quiere el esquema anterior, quiere que el obrero norteamericano tenga trabajo, quiere una sociedad norteamericana saneada económicamente y con un estándar de vida, como pudo ser después de la guerra también el estándar de vida de Europa. Los trabajadores tenían un estándar de vida. Ahora, con el capital financiero internacional, el capital financiero internacional les mete la mano en los bolsillos y en Estados Unidos hablan de 40 millones de pobres que duermen en las calles, qué sé yo. Entonces aparecen nacionalistas. Aparece Donald Trump en Estados Unidos, que más allá de que sea un loco de la guerra, su esquema es que Estados Unidos vuelva a ser una nación unificada. ¿Y su adversario quién es? Es el capital financiero internacional. Y Estados Unidos, como no se gobierna a sí mismo como nos pasa a nosotros, el Banco Central, igual que nos pasa a nosotros, el Banco Central norteamericano está manejado por el capital financiero internacional. La reserva, que vendría a ser la Reserva Federal, que vendría a ser el Banco Central norteamericano, está en manos de los Rothschild y todo el capital financiero internacional. No es nacional el Banco Central norteamericano. Y Donald Trump, por lo tanto, va a ir contra la Reserva para volver a convertir el Banco Central norteamericano en el Banco de los norteamericanos. Y está en eso. Entonces, estamos asistiendo que en la controversia mundial, Estados Unidos va dividido a la lucha por la hegemonía comercial con China. ¿Por qué va dividido? Porque gran parte de los políticos del Parlamento y de todos los estamentos del Estado norteamericano son servidores también del capital financiero. Entonces hay una lucha interna entre los nacionalistas, digamos, de Trump y los que representan, como ocurre en Uruguay, el capital financiero internacional. Entonces, por ejemplo, los demócratas enfrentan a Donald Trump, pero en realidad no son los demócratas, es el capital financiero internacional que lo quiere sacar de cualquier manera a Donald Trump porque les está cagando la vida, está insistiendo en que la industria debe volver al territorio norteamericano. Les viene respirando en la nuca con el Banco Central, que ya aparentemente Donald Trump logró empezar a controlar el Banco Central, eso la Reserva Federal, que era el coto de caza del capital financiero internacional, el loco bravo de Donald Trump, que es un nacionalista, ha logrado meterle la pata encima. Entonces, Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, va al combate, digamos, comercial contra China, pero va dividido. Eso no pasó ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial, ningún país fue dividido.
coincidían los intereses del capital financiero local con los intereses de los pobladores. Bueno, pero en apariencia, y esto yo no lo sabía, entre los lugares que eligió el capital financiero norteamericano y europeo, y qué sé yo, las grandes empresas, las grandes multinacionales, para desarrollar su riqueza, fue la inversión en China. Y allí llegaron las empresas más grandes a China, que es, claro, indudablemente, si China se convierte en consumidor, ¿qué mercado más grande puede haber que China? Bueno, ahí arribó el capital financiero internacional. El gobierno chino, que el Partido Comunista Chino lo permitió, lo fomentó. Entonces, fue una forma también de que llegara tecnología de punta a un país que iba más atrás como China, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa en China? También, cosa que yo no sabía, se genera una división. Entonces, en China, sobre todo ex integrantes del Partido Comunista, toman partido por el capital financiero internacional, no por los intereses patrióticos de China. ¿Por qué? Porque les gusta el dinero y lo que traen las empresas multinacionales es la posibilidad de hacer dinero como ningún chino en su pasado podía hacer. Se asociaron, por lo tanto, al capital financiero internacional. Chinos de China. En Rusia también aparece un nacionalista que rechaza todo el ingreso a mansalva después de la caída de la Unión Soviética de capital financiero internacional, lo corretea, lo controla y sin dejar de ser capitalista, Rusia tomó un camino nacionalista. Y por lo tanto tiene el mismo enemigo Rusia que Donald Trump. Y en China, y esto yo no lo sabía, esta novedad del coronavirus, que se gestó o comenzó en China o se manifestó en primer lugar en China, hizo de que un gobierno chino con un régimen comunista, por lo tanto lo que el gobierno dice se hace, que es una ventaja que tiene sobre el mundo capitalista donde no hay esa verticalidad a la hora de que los que administran en el Estado determinan algo y se cumple a rajatabla, se encuentra con el coronavirus, pero están todas las empresas del capital financiero internacional adentro de China. Y están los chinos asociados a ese capital financiero. Entonces cuando aparece la peste en China, y bueno, no podían menos que sacar una sonrisa en los nacionalistas norteamericanos que estaban en combate por la hegemonía con los chinos. Pero ¿qué pasa? Aparentemente el virus es de origen natural y se entró a desparramar por el mundo. Y entonces China, que tuvo que parar su economía porque su esquema gubernamental hace de lo que hicieron ellos. Dijeron, bueno, cerramos fronteras, paramos la economía y combatimos el virus. No hay dos palabras, hicieron eso. Entonces la economía china se paró y por lo tanto todas las empresas que invirtieron en China se pararon. Y entonces al gobierno chino manifestó y empezó a caer el valor de la moneda china y por lo tanto las multinacionales
y sus asociados chinos dijeron, bueno, hay que rajar de acá porque esto es el acabose, y vendieron a precio vil todas sus acciones de las empresas puestas en China. Y el gobierno chino, cuando están por allá abajo los valores de las acciones, compra esas acciones y se queda con las empresas multinacionales que operaban en China. Y de paso cañazo se saca de encima los amantes del dinero chinos que estaban asociados a ese capital financiero internacional. Entonces, mientras Estados Unidos sigue dividido, da el combate dividido, China, el gobierno chino unificó el control sobre China, porque se sacó de encima la división que implicaba que los intereses patrióticos de China no siempre coincidían con los intereses de las multinacionales instaladas en China y sus socios locales, los socios chinos. Entonces, quiere decir que en el escenario aparece un Donald Trump que está combatiendo para hacer su segunda presidencia y los representantes norteamericanos del capital financiero internacional, que son básicamente están instalados en el Partido Demócrata, están en lucha porque si gana Trump otra vez, la pérdida de control mundial por parte del capital financiero internacional se viene abajo y el control por parte de los nacionalistas se va para arriba. Entonces ya con Rusia tenemos bastante, con China tenemos bastante, que también Estados Unidos va a estar controlado por los nacionalistas, nada menos ni nada más donde está la industria de la guerra, que es campo privado de capital financiero internacional. Entonces, en esa realidad es que nosotros, si queremos resistir y buscar sacarnos la soga del cuello, tenemos que operar. Es distinto al escenario de Primera y Segunda Guerra, en los tiempos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero no es imposible. No es imposible. Y entonces, nosotros a veces escuchamos a un periodista nacionalista argentino que se llama Santiago Cuño y asume el nuevo gobierno argentino, y Cuño, que vota y sostiene a ese nuevo presidente, a poco de andar le habla a su presidente, digamos, y le dice, tú, Alberto Fernández se llama el nuevo presidente, no tenés nada que hacer en Israel, no tenés nada que hacer visitando a París, no tenés nada que hacer yendo a Nueva York. A donde tenés que ir es a China y a Pekín y a Moscú. ¿Por qué? ¿Para hacer qué? Hacer lo que nosotros decimos que es la posibilidad de estos pueblos. Es jugar en el tablero asociándonos y disociándonos según nuestras conveniencias, porque hay un conflicto entre potencias, ¿verdad? Esa es nuestra tesitura, de que no es fatal que que nos tapen con diario, y que si aparece un PM2 hay que decir que sí porque no tenemos otra oportunidad. ¿No? ¿Quién dijo que no había otra oportunidad? Nos están esperando las potencias emergentes para tratar en su lucha de tener más influencia que los Estados Unidos o que Europa. Nos están esperando. Hay invitaciones de todo tipo, qué sé yo. Entonces, entre esos personajes o países hay que maniobrar. Y podemos partir de la base por el razonamiento que quizá no sea mejor China o Rusia o la India que Europa y los Estados Unidos, que nos han sometido terriblemente. Quizá no lo sean, pero mientras podamos tenemos que hacer uso de las contradicciones entre las potencias. Eso es viable, porque si no,
nuestra caída a colonia va a permanecer por los siglos de los siglos. Eso queríamos decir hoy. Eso es factible, es factible. Y creo que en algún momento, en este país y en todos los países, van a aparecer políticos que se manifiestan a veces desde las luchas sociales primero y después se plantan como políticos que van atrás de la gestión que cumplen hoy todos estos partidos que son meramente servidores del capital financiero internacional. Yo no sé si estuve un poco entreverado hoy, pero eso queríamos decir, que se puede, pero hay que pensarlo muy bien. No es con emociones que vamos a resolver esto. Hay que estudiar y pensar bien cada paso, pero es factible. Entonces, si nosotros tenemos que el capital financiero internacional le da órdenes a Uruguay o a Brasil o a Argentina, y a su vez Brasil, Uruguay y Argentina, su producción se la están vendiendo a China, hay algo que no cierra ahí. Hay algo que no cierra. Y por lo tanto, por ahí tenemos que buscar para ver cómo nos manejamos en el concierto internacional, para que no nos invaden y nos maten, y que nuestro pueblo pueda volver a ser el gestor de su destino y dejar de ser una colonia como lo es hoy. Muchas gracias.